Padre Ricardo Casanova tiene 5 preguntas, iré haciendo una a una. La primera pregunta es: ¿cómo lograr cambiar la idea de la forma tradicional de evangelizar? Porque siempre se ha hecho así. Bien, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que hay que partir de un cambio de mentalidad, y ahí radica el problema de a lo mejor escudarnos tras la frase siempre se ha hecho así. Debemos ser capaces de salir del anquilosamiento. Evangelizar es llevar a otros a transformar su vida con el encuentro con Jesús, y por tanto la evangelización no es un proceso individual o a mi gusto, a mi manera, a medidas personales. Debemos actuar con audacia, con creatividad, buscando siempre nuevas formas para dar a conocer el corazón del Evangelio. Yo concluiría diciendo, teniendo en cuenta algo en lo que hemos insistido en la conferencia, y es en la conversión pastoral, que implica una conversión personal. Segunda pregunta: ¿pudiéramos soñar también con una iglesia donde las características de unidad y santidad son más palpables y donde los dones, carismas y capacidades de los hermanos sean valoradas y puestas en común para la renovación y crecimiento de nuestra iglesia local? Pero en realidad se hizo mención al testimonio de vida, a la santidad, como parte o tarea de todo bautizado. Incluso al final de la conferencia yo hacía mención a un artículo indicando que las características que allí se plasmaban complementaban las 4 que se habían utilizado para definir o mostrar el rostro de la iglesia local de San Cristóbal. Y me permito citar una de ellas: una iglesia fraterna sobre el eje central comunidad, ministerios. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con la dimensión carismática, ministerial, misionera, y con la participación de todos los bautizados. Y aquí, dentro del grupo de todos los bautizados, pues tenemos nosotros los que salen en la pregunta, y es los hermanos que puedan ser valorados por sus capacidades, dones y carismas. Todo bautizado posee dones y carismas, por tanto está dentro del grupo de los que estamos invitados a soñar. ¿Existe alguna estadística de cuántas comunidades eclesiales de base activas se cuentan en la diócesis de San Cristóbal? Al ver esta pregunta, la primera cosa que hice fue hacerle la consulta al vicario de pastoral, pero quisiera que partiéramos de una realidad, y es el hecho de que si bien en la conferencia se insistió en la importancia, en la necesidad, en la fortaleza que le da la iglesia a las comunidades eclesiales de base, aún en algunas de nuestras parroquias todavía es necesario dar pasos para consolidar el verdadero sentido de las comunidades eclesiales de base y poder así dar una respuesta a la pregunta que se hace: comunidades eclesiales de base activas. Vemos que muchas parroquias a lo mejor se ven las comunidades eclesiales como una manera para sectorizar la parroquia, y es muy fácil a lo mejor decir en mi comunidad o en mi parroquia hay 10 comunidades eclesiales de base, pero luego a la hora de hablar de comunidades eclesiales de base activas, creo que es uno de los retos que como iglesia local, sobre todo ahora en el tercer sínodo diocesano, pues tendremos que dar respuesta. No me atrevería a dar un número, a decir, pudiese decir a lo mejor cerca de 1000 comunidades eclesiales de base, pero sí creo que es un reto y una tarea pendiente que podemos asumir con el tercer sínodo diocesano. Según lo presentado por usted, ¿cuál es el marco de referencia para la iglesia local de San Cristóbal? Yo creo que pudiese responder con un solo término: el Evangelio. Y es la brújula, o tuviese que ser la brújula para la vida de todo cristiano. Yo iniciaba la conferencia diciendo que planteaba 4 características o prismas en el marco de la proyección del reino de Dios en esta iglesia local. Y era ahí donde hacía mención al marco referencial, pero era precisamente porque es el nombre dado al capítulo que hoy hemos vivido y en el que hemos participado. Pero se me hacen la pregunta: ¿cuál es la referencia para la iglesia local, como para cualquier iglesia, no solo la de San Cristóbal, sino también para la vida de todo cristiano? Es el Evangelio. Y lo que pudimos desarrollar en la conferencia, que
que es una iglesia en misión, una iglesia que esté abierta y que predique el Evangelio de la misericordia, una iglesia abierta a la conversión pastoral, una iglesia que sea comunidad de comunidades, pues es sencillamente la vivencia del Evangelio. Cerramos con esta última pregunta. ¿En la iglesia que soñó no están los movimientos de apostolado seglar? Pregunto primero, ¿por qué no han entrado en ese sueño los movimientos de apostolado seglar? Segundo, ¿podrían entrar? A ver, no se hizo ninguna especificación de ningún tipo de persona, sino se habló siempre del bautizado. Partíamos de lo que nos enseña la Evangelii Nunciandi en el número 14, que la iglesia por naturaleza está abierta a la misión, es su razón de ser. Y todos los bautizados, ahí están incluidos, los movimientos de apostolado seglar, por supuesto, están llamados a ser esa iglesia en misión, esa iglesia que salga. No es solo el papel de los obispos, de los sacerdotes, sino de todo bautizado. Del mismo modo, estamos llamados a predicar el Evangelio de la misericordia, todo bautizado, abiertos a la conversión pastoral, todo bautizado, invitado a fortalecer y a hacer crecer en nuestras comunidades estas pequeñas iglesias, comunidades eclesiales de base, todo bautizado. Por lo que yo diría, se hace la pregunta, ¿por qué no han entrado en ese sueño los movimientos de apostolado? No es que no han entrado, es que están dentro del sueño, porque son parte integral de la iglesia local de San Cristóbal, son parte de esa riqueza que tiene esta diócesis centenaria. Podrían entrar, ya están adentro. Muy bien, gracias. Pasamos a la primera relación que piden los jóvenes a la iglesia local de San Cristóbal con el padre Joan Guerrero. 5 preguntas. La primera, ¿cuáles estrategias se pueden implementar en las parroquias donde existe poca participación de los jóvenes en la pastoral juvenil? Buenas tardes. Se necesitan parroquias con las puertas abiertas a los jóvenes. Esto quiere decir interesarse por ellos, escucharlos, caminar con ellos. Y hago referencia a un ejemplo que he escuchado en muchas ocasiones. Las abejas llegan o las atrae la miel, el vinagre las ahuyenta. Si queremos jóvenes en las parroquias, necesitamos aperturarnos, necesitamos mostrarle la dulzura del Evangelio. Solo así llegarán, de lo contrario, no los esperemos. Segunda pregunta, si en nuestra iglesia diocesana hay alta disposición de los jóvenes a participar, ¿existe un plan de formación dirigido a los párrocos o los grupos de apostolado para un adecuado recibimiento y seguimiento de esos jóvenes? Existe un plan pastoral de la diócesis de San Cristóbal, dedicado en específico a los jóvenes, a la pastoral juveniles parroquiales, que integran todas las áreas de la pastoral juvenil. Entre ellas está el área de formación. Son guiados por programas, cada uno de ellos está marcado por programas según la necesidad. Ejemplo, la formación. Hay un programa que se llama Jóvenes Discípulos. Ahí en ese programa está planteado el itinerario formativo. Luego están los jóvenes voluntarios, que es donde se vislumbra o se proyecta la integración de jóvenes profesionales y jóvenes con distintos oficios que pueden facilitar su servicio dentro de la participación en las parroquias, en la iglesia. Jóvenes y las jornadas, otro de los programas que integra todo lo que tiene que ver con encuentros de jóvenes con el obispo, encuentros formativos, encuentros parroquiales, todo lo que tenga que referirse a retiros, talleres formativos. Todo esto encierra este programa de jóvenes y las jornadas. Están los centinelas, que son aquellos jóvenes, o mejor dicho, el área donde se manifiesta a través de las redes sociales la evangelización. Entonces, de hecho, también se ofrecen formaciones desde los centinelas, el Centinela 2.0, todo este ámbito de la era digital. Y está Jóvenes para una Nueva Sociedad, que es el área social, sería el Cáritas de la pastoral juvenil. Entonces, ese plan pastoral
que existe y nosotros lo tenemos como propuesta en la diócesis de San Cristóbal, es la herramienta que podría utilizar un párroco fácilmente para acompañar a los jóvenes dentro de sus parroquias. Los jóvenes de la pastoral juvenil reciben continuamente formación de la doctrina cristiana para que les ayude a dar testimonio con sus vidas. Ya lo manifestaba anteriormente, cada una de las áreas formativas o cada uno de los programas de la pastoral juvenil apunta a eso. El centro que nosotros como iglesia promovemos es eso, el Evangelio. La promoción del Evangelio siempre nos va a llevar a nosotros a hacer o a formar hombres y mujeres de bien, capacitados para transmitir ese mensaje de Dios. Entonces, nosotros somos una pastoral obviamente cristiana y se forma desde los principios cristianos. Y por eso es lo que se ofrece y también lo que se proyecta. Última pregunta, ¿por qué no se evidencia en los grupos juveniles un itinerario formativo por edades relacionado con su entorno que fortalezca una formación integral y acompañe al joven de la emocionalidad y masificación a la preparación para la adultez? Este programa de lo que les mencionaba son adaptables a las edades, son adaptables a las condiciones de las parroquias. No todas las parroquias se viven las mismas realidades. La realidad que está en la parroquia de Orope no es la misma realidad que se vive los jóvenes aquí en el casco central de San Cristóbal. Entonces, igual las edades, cuando nosotros nos encontramos jóvenes, prácticamente la edad comprendida de la juventud, aquí en Venezuela se habla de los 16 a los 29 años. Sin embargo, nosotros como iglesia diocesana, o prácticamente se integran jóvenes casi de los 14 años. Pero también existe esa posibilidad de identificar por edades, por etapas, según se presente la necesidad en cada una de las parroquias, cada uno de los grupos juveniles, se puede adaptar este plan pastoral de acuerdo a cada una de las edades que comprende. Muy bien, gracias Padre Joan. Pasamos a la segunda conferencia, los retos de la iglesia local de San Cristóbal de cara al futuro. Padre Victoriano Rodríguez, ¿podría mencionar cuáles son los pasos como iglesia local que deben seguirse para concretar los retos que usted mencionó en su conferencia? Lo primero es ver el presente con optimismo y esperanza, o como nos suele decir Monseñor Mario Moronta, ver hacia adelante. Tenemos que tener presente que tenemos muchas cosas valiosas y solamente es que cada uno pues asumamos nuestro compromiso y responsabilidad desde cualquier secretariado donde nos encontremos, equipo de pastoral, instancias eclesiales, tener presente que el trabajo de cada uno cuenta. Esto no depende solamente de los obispos, sino que es una tarea de todos, sacerdotes, laicos, movimientos de miembros de los diversos grupos de apostolado. Todos tenemos que unir esfuerzos, saber que tenemos que impulsar todo lo bueno, lo positivo, y a lo mejor reorganizar aquellas cosas mejorables, pero depende del trabajo de todos, no es de uno solo. Segunda pregunta, ¿qué acciones podemos tomar a corto y largo plazo para lograr la creación de la primera Universidad Pontificia de Venezuela? Reto que usted mencionó para el futuro. Yo lo mencionaba como un sueño. Hay que tener presente que hay un equipo que está trabajando bien fuerte en la afiliación y agregación del Instituto Universitario a la Universidad Javeriana de Bogotá, y sé que llevan un trabajo bastante interesante. Luego hay otro paso que Monseñor Mario Moronta siempre ha tenido muy presente, y es la formación del personal docente, y por eso constantemente está enviando sacerdotes a especializarse, a formarse, que es una de las bases que se tiene que tener presente. Y bueno, Dios quiera que en este nuevo siglo de la iglesia que vamos a iniciar, pues el Señor nos conceda esa gracia. Última pregunta, ¿considera usted que la aplicación del sínodo en lo referente al secretariado de liturgia, música y arte sacro es un reto presente y futuro de la iglesia local de San Cristóbal, además de la formación en lo relativo a dichos secretariados? Sí, sigue siendo un reto y muy importante. Monseñor Mario Moronta siempre nos insiste a todos, no solamente a los párrocos y a los sacerdotes, sino a los coros y todo lo que hacemos vida en las parroquias,
la necesidad de prepararnos y de formarnos. Esto no es fácil, Monseñor lo repite constantemente, y se necesita pues la convicción de lo que estamos llamados a dar en nuestra iglesia. Yo señalaba que, por ejemplo, en la catequesis se tiene que dar allí una base para la participación y celebración de los niños y jóvenes en la liturgia. Eso es una base, pero luego está la tarea de profundizar con una formación seria que nos ayude pues a dar respuesta en este campo tan importante en nuestra iglesia. Muy bien, gracias, Padre Victoriano. Pasamos a la segunda relación. ¿Qué piden los pobres a la iglesia local de San Cristóbal? ¿Cómo debe hacer la iglesia del Táchira para mostrar y llevar la fe a los más necesitados sin caer en un asistencialismo aislado del Evangelio? Bien, el asistencialismo pues tiene un grave riesgo, y es que los pobres sigan siendo pobres. Digamos, en esta experiencia que he tenido en Cáritas, he podido tener experiencia con diferentes organizaciones, y esas diferentes organizaciones tienen un mandato, ¿no? Cada organización tiene un fin específico: atender a migrantes, atender a niños. Valdría la pena pues preguntarnos cuál es nuestro mandato, ¿no? Y nuestro mandato es el Evangelio, que nos invita a tener una opción preferencial por los pobres. Y pues hemos visto, digamos, ese riesgo en jornadas de asistencia social en las que se atiende al pobre, se atiende al necesitado, pero a veces hay poca evangelización, ¿no? Y la evangelización desde incluso la Eucaristía. Cuando hacíamos jornadas, por ejemplo, estando la experiencia que tuve en Puente Real, ¿qué pedían los mendigos o qué pedían las personas de la calle? La Eucaristía, el Evangelio, la palabra de Dios. Es una cuestión que depende no tanto incluso de los pobres, porque los pobres también a nosotros nos evangelizan, y también tenemos que pues dejarnos evangelizar por ellos. Pero es algo de lo que muy claramente debemos ocuparnos nosotros. Y como lo decía en esta reflexión de hoy, crear medios de vida. Decía que la gente no solamente quiere que le den, la gente quiere también oportunidades para crecer y salir adelante. Muy bien, gracias, Padre Ricardo. Pasamos a la tercera conferencia. ¿Qué sacerdote laico necesita la iglesia local de San Cristóbal? Con el Padre José Lucio León. 2 preguntas, Padre. Primera, los sacerdotes son los instrumentos de Dios en la tierra. ¿Qué recomienda usted a los seminaristas para que sean más cercanos y dóciles en su formación? Bueno, respecto a esta pregunta, yo creo que es no solamente para los seminaristas, sino para todos, porque hay un proyecto educativo, un proyecto formativo en el seminario, que creo que debe ser pues leído y debe ser profundizado. Y no solamente en el seminario, por parte de los seminaristas y de parte del rector y los formadores, sino de todos nosotros. Entonces yo creo que es más que para los seminaristas, pues es para todos. Es algo que un compromiso que todos tenemos en lo que es la formación. Queremos sacerdotes según el corazón de Cristo, pues hay que empezar desde la casa y desde el seminario. Para eso hay normas, para eso hay una disciplina, para eso hay tantas cosas que nos sirven para poder seguir adelante. Y no solamente los seminaristas diocesanos, también los seminaristas y aspirantes al sacerdocio en los religiosos. Entonces yo creo que es buscar la manera de profundizar lo que tenemos, las normas básicas, el proyecto educativo, el reglamento del seminario, las normas que tenemos en las diferentes casas de formación, y la oración. La oración que no podemos dejarla de lado, porque por eso todos los jueves, en general, nosotros en la hora santa pedimos santos sacerdotes. Muy bien, gracias, Padre Lucio. La tercera relación que pide la sociedad civil a la iglesia local de San Cristóbal con el arquitecto Maximiliano Vázquez. Él pide una disculpa, tuvo que salir por razones de oficio. Sin embargo, la pregunta se la haremos llegar y la respuesta también la haremos llegar vía email, a través del email del Congreso. La pregunta es la siguiente: ¿la empresa privada pudiera ser fundamental en la reactivación de algunos convenios con la iglesia, por ejemplo, INSE Iglesia? ¿Por qué se ha perdido esos espacios de formación para la sociedad civil? La pregunta se la haremos llegar y la respuesta también. Pasamos a la última conferencia. ¿Qué avisoramos para el tercer sínodo? La primera pregunta
¿Cómo podríamos asistir al tercer sínodo diocesano? ¿Podría explicar un poco la planificación prevista? Le voy a pasar el micrófono al padre Ricardo Casanova, que es el secretario general del sínodo y el que pueda dar acertadamente esa respuesta. Bien, el sínodo es caminar juntos como iglesia. Ciertamente se tienen las sesiones sinodales presenciales que serán acá en el seminario, donde participarán 2 delegados parroquiales que tendrán sus suplentes. Estos son propuestos por los párrocos. Todos los sacerdotes diocesanos, religiosos, son miembros del sínodo diocesano, pero también se llevarán a cabo asambleas parroquiales y vicariales abiertas a todos. Por tanto, todos participamos, todos podemos participar del tercer sínodo. Ciertamente no podemos a lo mejor permitirnos decir que vamos a tener una sesión con personas de toda la diócesis sin saber cuántos van a llegar, también por una cuestión de logística y de preparación. Pero en estas asambleas vicariales y parroquiales, las puertas están abiertas para escucharnos, para aportar y sobre todo para hacer ese discernimiento en el espíritu y que así podamos formar parte de esta experiencia bonita que será el tercer sínodo diocesano. La siguiente pregunta: ¿qué papel juega la familia en la evangelización y participación de los niños y adolescentes como futuro relevo avisorando el tercer sínodo diocesano? Bueno, tal vez en la conferencia no se especificó el término familia, pero sí se habló de la pastoral familiar, pero todos estamos conscientes que la familia es la primera escuela para que los niños, para formar los niños, los adolescentes, para insertarlos en la vida eclesial, desde que los enseñamos a rezar, desde que los enseñamos a presionarse, a rezar, a asistir a la Eucaristía, y les vamos dando testimonio con nuestro propio ejemplo. Ahí vamos formando y evangelizando a los niños y adolescentes. Las familias son las cunas, son las escuelas, las primeras escuelas de formación, y las familias, por supuesto, pueden evangelizar en las comunidades eclesiales de base, en las parroquias, incorporándose a las pastorales familiares respectivas y poniendo al servicio de la iglesia tantos dones que gozan y que tienen cada una de las familias tachirenses. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira un amor.